Muy buenas tardes, familias Montessori. Muchas gracias por estar aquí conectados el día de hoy a esta hora. Un placer retomar. Gracias por la comprensión la semana pasada, pues no lo tuvimos esta sesión porque estábamos en entrega de informes. Así que, bueno, tendremos la sesión hoy y también tendremos sesión en la próxima semana porque esta es correspondiente a la semana pasada. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Hola Andrea, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muy buenas tardes, familias. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho y además que creo que también engloba y de alguna manera nos permite recapitular todos los temas que hemos tratado hasta ahora. Lo hemos titulado así, es Zonas de Bienestar en Busca de la Felicidad. Bueno, creo que hay alguien en el chat. Buenas tardes. Listo. Entonces, vamos a arrancar por acá haciendo, a ver, el siguiente, digamos, como las siguientes preguntas con las que queremos que arranquen es, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el bienestar? ¿Y qué es la paz? Y yo quiero que aquí se tomen un minutito para reflexionar en ello y que quien quiera pues pueda compartirnos porque es importante que si vamos a hablar de algo entendamos qué significa para cada uno pues estas cosas, ¿no? La felicidad, el bienestar y la paz. Y ahí les pongo una musiquita de fondo mientras un minuto lo podemos como reflexionar. Si lo pueden anotar, todavía mejor. Para las personas que se están incorporando, buenas tardes, bienvenidos. Estamos reflexionando un momentito sobre estas tres preguntas. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el bienestar? ¿Y qué es la paz? Porque probablemente estos son conceptos que van evolucionando según la etapa en la cual nos vamos encontrando. Entonces, probablemente, pues cuando éramos niños, nuestro concepto de felicidad era uno, de pronto no existía el concepto de bienestar y tampoco quizás entendíamos muy bien el de la paz. A medida que va, que me desconecté un momento, se me fue internet, porque de la misma manera en la cual, digamos que de repente estamos apostando por un tipo de educación distinto en el colegio y ustedes son conscientes de esta necesidad de sus hijos, pues de esa misma manera probablemente nos estemos preguntando si los parámetros que dictaminaba la sociedad o decían antes que era como el check de lo que te va a hacer feliz o te va a realizar la vida y es como hay que estudiar una carrera universitaria, tener casa, carro y una familia, es como ese es el check de lo que te va a dar felicidad. Entonces, probablemente cuando ha transcurrido, digamos, esta etapa y de repente nos encontramos con que probablemente eso no era y de repente pues llega, tenemos esas cosas materiales, estas cosas y de repente no nos sentimos
tan en paz como pensábamos que probablemente o lo que nos habían dicho que era ese check. Entonces nos hacemos este tipo de preguntas. Andrea, ahí me gustaría preguntarte y que nos compartieras para ti qué es o qué son estas o cuáles son las conclusiones a las que has llegado en ese sentido. Bueno, muy buenas tardes nuevamente, familias. Bueno, aquí siento que hay varios conceptos porque he aprendido a ver la felicidad desde lo que es neurobiológico, de cómo también aporta esta sensación de felicidad y de bienestar lo que hacen las descargas a nivel de neurotransmisores que hemos hablado en algún otro momento. Y entonces desde esta parte química, cómo mi cuerpo experimenta sensaciones de bienestar y cómo al tener esas sensaciones de bienestar puedo tener también felicidad. Pero también por el otro lado, a nivel constructivo, a nivel de desarrollo personal, he aprendido que la felicidad es un estado mental en el que yo decido vivir. Es de alguna forma algo en lo que todos los días yo elijo vivir, experimentar, independientemente de cuáles son las cosas que están sucediendo externamente, cuáles son los retos diarios, cuáles son las situaciones en cualquier área de mi vida. Em, entonces siento que un poco la felicidad y la paz son estados mentales bajo los cuales tú decides que puedes estar y aprender a estar independientemente del ruido, del movimiento que hay externo. Y esto lo he experimentado, se los he contado también gracias a todos los ejercicios de mindfulness, a aprender a tener una vida en conciencia plena, en atención plena, en la medida de lo posible también entendiendo que hay momentos en los que soy consciente que me dejo llevar por el agite y por el piloto automático en el que a veces nos conectamos, pero también cuando estoy sintiendo que la energía se carga, cuando está cambiando de alguna manera esta sensación o percepción de bienestar, rápido lo hago consciente también y a través de esta estrategia de conciencia plena, vuelvo otra vez a elegir estar en paz, en bienestar, en felicidad. Muchas gracias, Andrea, por compartirnos efectivamente de lo que ocurre ahí a nivel cerebral. Hay una mamá que nos comparte, diferenciar esto es difícil, a veces se confunde porque estar feliz lo confundimos con de bienestar, pero va más allá de eso, aprender a aceptar y trascender esos momentos difíciles. Además, porque los momentos difíciles, la vida se compone de distintos, como hemos visto a lo largo de, digamos, de este año, de este acompañamiento, hay unas matices de distintas emociones. Y el sentir unas u otras no implica que hayan, digamos, como, o que tengamos vida infeliz o tengamos vida feliz. Y digamos que en ese sentido coincido con Andrea en este de elegir cosas que nos hagan felices. Y pues para eso es súper importante que yo conozca quién soy, que tenga claridad de que me conozca muy a profundidad, de manera en que sepa cuáles son esas cosas y estas eh, decisiones diarias que tengo que tomar para poder acercarme a esas zonas de bienestar y felicidad. Y a estos estados mentales y cómo los puedo conocer también la mente que la puedo hackear. Entonces puedo, digamos, como de alguna manera A ver, le damos un segundito que se le desconectó. Bueno, aquí quiero agregar algo mientras Daisy se conecta y es, digamos que otra parte de este concepto de bienestar y es el poder determinar cuál es nuestro bienestar físico y cuál es el bienestar también a nivel mental o emocional. Y siento que ese a veces también es el balance que no entendemos cómo lograr o cómo manejar.
Ay, creo que se conectó. Daisy, les estaba diciendo también que la otra parte de la cual hay que hacer consciente y que se puede pensar es también preguntarnos este estado de bienestar físico y bienestar emocional, porque un poco también desde la pregunta, el comentario que hacía aquí Jenny, ¿no? Como bueno, esa parte confundimos estar felices con la sensación de bienestar. Y siento que es también crear esa conciencia de la información que nos da el cuerpo para poder determinar en qué momento me siento en bienestar, porque a veces desde lo emocional o desde el comportamiento es un poco más difícil, pero el cuerpo siempre tiene una manifestación que es mucho más clara y mucho más contundente. Entonces acá también hay una invitación a poder conectarnos con ese bienestar que nos da el cuerpo y la información que da el cuerpo como tal. Muchas gracias, Andrea. Sí, y además de tener herramientas como las que vamos compartiendo con el fin de poder también, la mente, hay autores o mentores que dicen la mente es una terrorista que está buscando de alguna manera protegernos, y lo hacen de manera, digamos, como correspondiente el y sí, ¿no? Entonces ahí, cuando llegan situaciones demasiado complejas o inesperadas, y son complejas porque son inesperadas o digamos, como diagnósticos o situaciones, circunstancias, de repente la mente lo magnifica. Es como, de alguna manera, lo que hace es magnificar el evento y pensamos que nuestra vida es todo ese único evento, es como si lo englobara absolutamente todo. Por eso es importante como que podamos tener este tipo de herramientas que hemos ido compartiendo para poder entender que eso es algo que está ocurriendo, pero que no tiene que ver con que sea todo y que todo esté mal. Y entonces ahí viene este proceso de evaluación y es lo que hemos también compartido para poder, digamos, como hacer iniciando como o finalizando ya el mes de agosto, pero en este segundo semestre, démosle un barrido a la propuesta es que podamos hacer como un barrido de cómo estamos en las distintas áreas de la rueda de la vida. Nosotros comenzamos todo este trabajo de este año por el tema relacionado con la salud, alimentación, ejercicio. Hemos también trabajado el tema financiero, el tema de crecimiento personal y lo importante que es. Viene también, tenemos todos un área espiritual que luego no tiene que ver con religión ni con creencias religiosas, sino con la comprensión de que hay algo mucho más grande que nosotros y que trasciende esta experiencia más física, entonces que lo podamos también tener en ese sentido, digamos, como presente. El tema financiero, el tema de servicio, contribución, el tema de amor, o podríamos llamarlo también un poco pues de relación de pareja, y recreación o diversión. De esto se compone, hay autores que hablan de 8, otros de 12, 10 áreas de la rueda de la vida. Esto hay como varios coaches que pueden manejar como distintas, eh, digamos, divisiones. Pero esta es una herramienta en coaching que nos ayuda un poco a medir y a darle como una posibilidad y un número de 0 a 10 de cómo estamos. Y es que cuando hablamos de bienestar, hay personas que de repente en algún momento de la vida se concentran única y exclusivamente, por ejemplo, en el área del trabajo, ¿no? Entonces, o el estudio, dependiendo, digamos, como, pero y las otras áreas dejan de ser importantes y dejamos de trabajarlas. En cambio, si yo soy consciente de que tengo no solamente que mi vida no se compone de una sola área, sino que tengo diversas áreas y todos los días me enfoco y mi trabajo está enfocado en dar lo mejor de mí en cada una de ellas. Y si en alguna me siento definitivamente muy mal, en ir dando los pasos, en buscar las herramientas, buscar los profesionales, buscar la ayuda idónea, pues el libro, el mentor, el curso me va a permitir dar los pasos para que en un proceso y en determinado tiempo yo pueda conseguir un resultado distinto. Entonces, la invitación que hacemos ahora es que puedan puntuar de 0
a 10, ¿cómo se sienten en cada una de estas áreas? ¿Cuál sienten que sería como el resultado? Voy a dar también como un minutito, un par de minutos. Cuando estén listos, les agradezco que me pongan en el chat que estamos listos para continuar. Y esto pues sean súper honestos porque al final los resultados son para cada uno. No hay que compartir. La parte, sí, por ejemplo, o trabajo con alguna fundación, algo que no sea una retribución y la pregunta para los que no dije la pregunta es, ¿a qué se refiere con contribución a obras de beneficencia? A trabajo en un voluntariado, a trabajo con alguna más social, digamos, un poco más de contribución a algún tipo de fundación. O con algún tipo de, no necesariamente algún tipo de fundación, también pues pueden ser trabajos voluntarios eh, de donación del servicio, del tiempo. Bueno, hay una persona que nos confirma que ya finalizó, alguien más, necesitan más tiempo. Listo, perfecto. Bueno, entiendo que de pronto quienes no están contestando es que de repente en este momento no pueden hacer el ejercicio, así que los invito a que lo hagan en el momento en el que puedan hacerlo, pero no dejen de hacerlo. Porque esto nos va a permitir, es una herramienta de autoconocimiento, de poder identificar efectivamente cómo estamos. Como ven, esto es una rueda, ¿cierto? Y entonces si pensamos en la rueda de una bicicleta, pues necesitamos que sea redonda. Si de repente hay áreas que han puntuado un poco así, digamos, como más chueca, y entonces pues el resultado se parece más a una estrella que a una rueda, porque hay unas que nos puntúan en 10, de repente otra en 5, otra en 4, otra en 2, pues será más parecido pues eso, como a una estrella sin forma. Entonces, pues el equilibrio y los estados de bienestar
los alcanzamos o tenemos esa sensación o ese estado mental, como nos decía Andrea, en la medida en que logramos estar en equilibrio también en todas las áreas, porque yo les voy a hacer pues como una confesión particular. A mí el área de la diversión y la recreación, por ejemplo, es una que más, es quizás la que más me cuesta un poquito, ¿no? Y probablemente esté también ligada al tema de amigos y probablemente eso está ligado también pues que con la maternidad y en la entrada al tema del trabajo, pues es como que de repente son áreas que normalmente solía pues no visitar tanto, ¿no? O no tener tan dentro de mi rutina, porque pues en la rutina mía diaria soy muy disciplinada con el ejercicio, con la alimentación, con mis prácticas espirituales. El área financiera soy muy organizada, digamos como que en todas las demás siento que hay como mucha orden y organización y de repente esas estaban un poquito, no tengo tiempo. Entonces ya como para llegar a las demás, en las otras no me encontraba con tiempo. Y a veces lo que me pasaba es que me sentía, a ver, perdón, voy a leer una pregunta. También puede ser que esta puntuación cambie de acuerdo al momento de la vida que nos encontramos. Claro, esto es una cosa que va cambiando de acuerdo también un poco a nuestros patrones de creencias y demás. Por eso es importante como tenerla ahí como un patrón de base con el fin de poder ir a revisar. Entonces, porque no siempre estamos en los mismos momentos. Pero sí, como les decía Andrea, el cuerpo nos habla y nos puede indicar de alguna manera ser como la comunicación directa o más evidente de lo que nos puede estar pasando. Y entonces a mí personalmente yo decía, bueno, pero yo no entiendo por qué me siento cansada, así es que yo hago todo check, 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 yo hago todo lo que hay que hacer para tener a veces pues estos niveles de vitalidad y de energía para poder ser la mamá que quiero ser, para poder ser la líder que quiero ser, para poder ser la hija, la mamá, todo lo que quiero ser, ¿no? Entonces a veces me veía necesidad y decía, ¿por qué no lo logro tanto? De repente cuando empecé a visitar más el área de la recreación y de la diversión y de amistades, me he dado cuenta que esos niveles de energía suben. Claro, es que además eso tiene una explicación a nivel, digamos, cerebral y es que se segregan toda una serie de hormonas de bienestar que contribuyen a que mi cuerpo también esté muchísimo mejor y en mucho mejor funcionamiento. Entonces a veces, claro, pues por ejemplo a mí trasnochar me cuesta porque madrugo mucho y entonces pues las trasnochadas yo era como, no, yo trasnochar es una cosa que me negaba porque decía, no, es que para el otro día tener energía necesito no trasnochar o dormir las horas suficientes. Entonces, cuando hago estas cosas y de repente pues me permito visitar estas áreas que implican también pues que haga esfuerzos de trasnocho, me doy cuenta que al otro día no estoy tan cansada como yo pensé que iba a estar de cansada por no dormir las horas necesarias. Evidentemente hay y a la semana deberíamos cumplir con ciertas horas de descanso y sueño para poder estar, como lo hemos compartido en sesiones anteriores, eso tiene un impacto directo realmente en todo el metabolismo y en cómo nos sentimos. Pero se los comparto para eso, para que podamos revisar y decir a veces cuáles son esos pequeños ajustes con esta base. Entonces, a partir de esto, Quisiera agregar algo acá que me parece que también es importante porque hacemos una valoración, un poco lo que Juliana preguntaba de si esto cambia en relación al momento de vida, sí. Siento que en este momento también hay una parte que hace que todo esto cambie y es lo que estamos consumiendo en relación a lo que escuchamos, a lo que leemos, a las personas con quienes compartimos, que eso también va a impactar directamente a la forma en la que cada una de esas áreas va evolucionando, va mejorando, se estanca o puede hacer algún tipo de retroceso. Entonces aquí siento que también hay una oportunidad de observación en relación a esto que consumimos, ¿no? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué nos permitimos leer? ¿Con quiénes estamos compartiendo? ¿Y qué tipo también de figuras tenemos alrededor que nos permitan tener una proyección de mejoría en cada una de estas áreas? totalmente de acuerdo y en ese sentido, pues eso es como que nos marca un mapa, de repente hay áreas que nunca nos habíamos planteado o por ejemplo que llevamos sintiéndonos en
zonas de incomodidad, por ejemplo, en el área financiera, y es que de repente nos faltaba información. La retroalimentación que tuvimos también en ese sentido es como que a la gente pues, el módulo financiero le gustó mucho porque con los pequeños tips que se dieron pudieron hacer ajustes y esos ajustes ya los dejaron de sentir esta sensación de incomodidad y los pasaron a zonas de bienestar. Entonces, por eso cuando yo puedo identificar que no me encuentro en una zona cómoda, puedo tomar el punto de partida real y de donde estoy para poder ir caminando en otro sentido. Y es que los seres humanos crecemos por dos motivos principales. Nos cansamos de sufrir o nos motiva a evolucionar. Entonces, hay una frase que creo que la he mencionado ya en alguna otra oportunidad y es, tener salud es difícil y estar enfermo también es difícil, ¿cierto? O sea, las dos cosas son difíciles porque pues para tener salud yo tengo que hacer una serie de cosas de exponerme a incomodidad, cambio de hábitos, ajuste de rutinas y eso es difícil. Pero estar enfermo también es difícil. Lo que pasa es que el resultado de ese nivel de exposición a la dificultad es distinto. Es decir, entiendo que ser difícil, es difícil pues hacer todo esto, pero es todavía más difícil o más incómodo, pero el resultado de las dos dificultades es como en una voy a acceder a zonas de comodidad y bienestar y en la otra voy a acceder a, o a estar en zonas que no me gustan y de malestar, ¿sí? Entonces, igual, por ejemplo, en el área financiera, entonces, a cambiar de hábitos financieros, tomar ciertas decisiones, eh, llevar cuadros, todo, revisar mis gastos hormiga, poder, todo lo que hablamos en esas ocasiones es difícil, pero no llevar el control, ser mal gestor, seguir administrando mal, seguir sin hacer las provisiones, seguir sin entender cómo funcionan las declaraciones de renta, seguir sin entender cómo funciona el sistema tributario, eso también es difícil porque me hace visitar esas zonas de incomodidad y malestar de las que no salgo. ¿Cómo salgo? Entonces, hay dos caminos. El camino del sufrimiento que es inconsciente y entonces de repente me motiva a cambiar porque ya estoy hastiado, ya no puedo más, ya estoy cansado de sufrir, de sentirme mal y entonces ahí empiezo a buscar información. O el camino de la evolución consciente. Y entonces aquí es como, es el ejercicio que estamos haciendo y es en vez de ya alcanzar, digamos, como niveles de saturación que me llevan a cambiar, voy a hacer pequeños ajustes todos los días y voy a decir, ah, bueno, esto ya, y hay una tendencia natural en el ser humano y es que la vemos desde Montessori también y es, hay un sentido natural en querer explorar nuevas cosas. Y entonces el niño que ya sabe sumar, pues quiere aprender a restar y quiere aprender a multiplicar y quiere aprender a dividir, ¿cierto? Es como que ya me nace esa motivación desde digamos, como interés en evolucionar. O me canso de sufrir, ¿sí? O sea, ya me cansé de esto que no me da resultado y ya estoy tan cansado que empiezo a buscar una solución. Ahora, mejor hacerlo como, te repito, estos dos caminos son difíciles, pero en la medida en que yo logro hacerlo más y más consciente, pues voy tomando estas decisiones más desde este interés particular en poder evolucionar desde este lugar. Entonces aquí está esa frase, sufrir es difícil, crecer es difícil, pero el resultado de los dos ejercicios es distinto. ¿Cuál eliges? Entonces, la idea es que con base en los resultados que cada uno tuvo en el ejercicio, que esto además pues eso requiere de pronto quizás un poquito más de tiempo, un poquito más de reflexión, pues podamos comenzar a hacer esta evaluación muy consciente y muy honesta, porque no sirve de nada engañarnos. Es decir, esto es como quien dice, pues, yo he estado en procesos también de donde no he estado en mi peso cómodo, donde me siento feliz, sino en pasada de peso. Y a veces uno tiene una tendencia a engañarse, decir, no, pero si es que yo tan raro, sabes que realmente es que lo que me engorda es el aire o el agua o no, es como esta tendencia de no entender porque nos cuesta asumir
de alguna manera nuestros resultados. Y en eso yo los invito a hacer una reflexión muy consciente porque estoy exactamente a donde mis decisiones me han llevado. Y esto puede ser a veces difícil de aceptar para nosotros, un poco crudo, cruel, pero en la medida en que yo logro entender y aceptar que yo estoy, que no soy una víctima de las circunstancias ni de la vida, sino que soy responsable. Si ustedes lo piensan, la persona con mentalidad de víctima no tiene ninguna posibilidad de acción, porque toda la culpa está afuera. Entonces no hay nada que ella pueda hacer para poder cambiar esa situación. Y sentirme víctima es que esta enfermedad, es que la situación económica del país, es que mi mamá, es que mi familia, es que todo, que yo les digo a veces aquí al equipo, todas esas asquerosidades, pues al final no me alimentan y no me hacen bien. Es que es una justificación y me hace a mí ver desde un lugar de victimismo. En cambio, cuando yo logro decir y aceptar con responsabilidad el lugar en el cual me encuentro, tengo toda la posibilidad de sacar de ahí algo que me haga movilizarme, porque si las acciones que yo he tomado y las decisiones que he tomado hasta ahora me han llevado a los resultados que tengo, cambiando de decisiones, cambiando de estrategia, cambiando eh, de hábitos, pues voy a progresivamente llegar a a otros resultados. Y aquí hay algo muy importante y es poder aceptar que todo en la vida es un proceso. Y entonces yo hablo de tener un pie en el presente, entendiendo que esa es la realidad de los resultados que he tomado hasta ahora, con la fe y con la esperanza de tener otro pie en el futuro. Si hay personas que se vienen mucho al presente y y no tienen la esperanza de que haya un futuro que puede ser distinto, que siempre será mejor, pues entonces vivimos en este estado de frustración y a veces de zona conformista, que pues ya me quedo acá, ¿cierto? Es como, bueno, esto es lo que me tocó en distintas situaciones, llévenlo a todos los escenarios de la rueda de la vida. Entonces, si lo llevo desde ese lugar, pues esto es lo que ya me tocó y aquí ya no hay nada que hacer. Si se van mucho al futuro, entonces hay gente que está todo el tiempo camellándole duro a que su situación cambie, 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 pero hay una sensación de frustración constante porque nunca está conforme y feliz y en bienestar con lo que tiene en el presente. Entonces, si yo tengo en cambio esta visión y esta posibilidad de tener un pie en el presente con la posibilidad de entender que esos resultados los he generado yo, pero sin darme látigo, pero además entendiendo y siendo feliz donde estoy. Y ese estado de felicidad y de bienestar tiene que ver con la aceptación y con la paz. Por eso arrancamos y lo anclamos como con la primera parte y es poder estar en paz de que estoy en el lugar que necesito estar, con las personas que necesito estar y las que no necesito que estén, no están. Y esto es, yo sé que a veces parece como un trabalenguas, pero volvamos, lo vuelvo a repetir, y es con la aceptación de que en mi vida está ocurriendo exactamente lo que tiene que ocurrir y que lo que es necesario para mi evolución y estoy con las personas que necesito que estén, con las situaciones que necesito que estén en mi vida y lo que no necesito que esté no está, porque a veces estamos como constantemente frustrados de por qué a mí me tocó, por qué esta situación es de esta manera y no de otra. Entonces ahí nos acercamos a la paz. Y con esta ruta de crecimiento consciente de poder ir avanzando en cada una de las áreas, dando pasos y decir dónde estoy, tengo la posibilidad de movilizarme a un nuevo lugar, pero amando el proceso, porque muchas veces ponemos la felicidad en cuando yo tenga este carro,
cuando nos decían antes, cuando usted se casa, cuando usted tenga hijos, cuando usted viaje, cuando vaya a este lugar, o muchas veces piensen cuando planean vacaciones. Entonces, la gente vive pensando, cuando llegue ese momento de ese viaje, como lo hemos hablado también, hay gente que trabaja en cosas que no le gustan durante toda la semana y tienen profundas sensaciones de incomodidad y están esperando constantemente a que llegue el fin de semana. Llega el fin de semana y tampoco es que se sienten súper bien, o llegan las vacaciones y pasan cosas porque la vida siguen pasando cosas que al final nos damos cuenta que eso no era lo que realmente no son los hechos externos, sino que es la posibilidad de poder generar y tomar esas decisiones diarias que me acerquen a mis zonas de bienestar. Pero para eso es necesario que yo me conozca. Entonces, por eso es como muy importante que yo tenga como un pie en el presente para poder aceptar, para poder entender dónde estoy desde un lugar muy honesto y luego que pueda entender cuáles son los pasos que necesito dar para poderme acercar a esos pasos en el futuro, pero entendiendo que es el proceso y es la persona en la que yo me tengo que convertir y es ese proceso de transformación interna lo que me da esos estados de bienestar y que la consecuencia lógica de lo que yo tenga es eso, una consecuencia lógica, pero no esperando ese resultado. Entonces, acá, la próxima sesión, vamos a tener, digamos, vamos a ahondar un poquito más en este ejercicio de cómo podemos ir accediendo a estas zonas de bienestar o cómo podemos cambiar estos estados. Esta sesión es un poco para que podamos hacer este análisis de dónde me encuentro y que podamos, y que mi objetivo es que, pues, nuestro objetivo es que se puedan ir con esta reflexión de lo que, de esto que hemos hablado. Y ahí me gustaría saber, Andrea, si tienes algo más que añadir y si alguien tiene alguna pregunta de cómo funciona el ejercicio. No, no me parece que es un ejercicio que nos permite, que nos lleva a hacer revisiones y reflexiones internas. Y no, la idea, lo que siempre hemos buscado también que cada familia, que cada papá haga es tomarse el tiempo de hacer estas revisiones con conciencia y cuestionarse. Simplemente el solo hecho a veces de preguntar, hacer una pausa y preguntarse, da mucha información. Entonces, extender esta invitación a que todos estas herramientas pues se puedan poner en acción. Bueno, pues muchas gracias, Andrea. Familias, ¿alguien con alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿No? Todo clarísimo. Ah, por ahí vi que alguien, creo que activó el micrófono. Adelante. Si alguien quiere hacer un comentario, súper bienvenido. ¿No? Bueno, perfecto, no hay dudas, no hay inquietudes. Pues muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles a la 1 de la tarde, con las respuestas para que pues podamos seguir ahondando en este bonito trabajo de crecimiento personal y de autoconocimiento. A ver si hay como dos chats. No, muchas gracias. Listo. Perfecto, pues con muchísimo gusto, con mucho amor, con mucho cariño. Gracias a ustedes por conectarse y nos vemos la próxima semana. Les deseo una muy feliz y bendecida tarde. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Daisy. Un abrazo, feliz tarde, familias. Gracias, adiós.